You met Ozzy when and how? I met Ozzy when I was around 18, and he came into my father's office for management with Black Sabbath. So I was 18 when I first met him. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una leyenda del rock se enfrenta al mayor reto de su vida? Ozzy Osbourne, que ha definido el heavy metal durante más de medio siglo, se enfrenta ahora a una crisis que ni siquiera el espíritu del rock and roll puede superar. En una entrevista exclusiva con ABC News, Ozzy y su esposa, Sharon Osbourne, se sinceran por primera vez sobre los tumultuosos últimos años. ¿Qué ha pasado? ¿A qué reto se enfrenta Ozzy? Acompáñanos a explorar esta emotiva historia. Un anuncio hecho por Sharon Osbourne. Ozzy Osbourne, más conocido por su apodo artístico, Príncipe de las Tinieblas, fue un artista de rock and roll que dominó los escenarios durante más de medio siglo. Embelezaba al público con sus payasadas, sus actuaciones llenas de energía y sus momentos conmovedores. Ozzy ha luchado durante este periodo de tiempo con la adicción, las lesiones e incluso algunas otras situaciones. También ha sufrido lesiones graves. Sharon, su esposa, ha sido una maravillosa fuente de apoyo durante todo este proceso, y Ozzy ha perseverado a pesar de todo. La pareja está teniendo dificultades para hacer frente a los problemas adicionales que han sido provocados por su lucha más reciente. Quedó desolado al enterarse de que padecía la enfermedad de Parkinson, lo que supuso un giro devastador para su salud. Durante el tiempo en que sus seguidores aún trataban de asimilar la trágica noticia, Sharon envió una emotiva actualización que dejó a muchos de ellos abatidos. Recientemente, participó en una entrevista individual con The Sun, en la que ofreció información exhaustiva sobre el estado de salud de su marido Ozzy. Cuando llegó al lugar, reveló la noticia más sorprendente de todas. Divulgó la información de que la enfermedad de Parkinson de Ozzy ha llegado a una fase en la que ya no puede caminar. Era difícil imaginarse la imagen que retrata esta entrevista cargada de emoción. La leyenda del rock, antaño imparable y famosa por su espectacular puesta en escena, se ve ahora reducida a luchar incluso con los movimientos más básicos. Por otra parte, todo aquel que haya estado alguna vez en contacto con la enfermedad de Parkinson puede empatizar con la naturaleza que puede adquirir rápidamente la enfermedad. La rápida progresión de la enfermedad puede repercutir en el funcionamiento motor, el equilibrio y la capacidad para regular los músculos. Según explicó Sharon durante la entrevista, la enfermedad ha tenido un impacto significativo en las piernas de Ozzy, lo que le dificulta moverse por sí mismo. La realidad ha sido considerablemente más grave de lo que habían previsto, dijo. A pesar de que habían planeado limitar la escalada de la situación, Sharon reconoce que cuando recibieron inicialmente la desafortunada noticia, eran más positivos. Creían que lo más probable era que se alteraran algunas cosas de su rutina, pero en general, creían que al final podrían adaptarse y continuar con sus rutinas. De hecho, cuando la noticia apareció por primera vez, Sharon intentaba tranquilizar a sus seguidores. Según Sharon, al recordar aquella época, tuvieron un malentendido importante sobre la enfermedad. Desde entonces, Sharon ha asumido el papel de cuidadora a tiempo completo de Ozzy, y ha visto de primera mano los retos a los que se enfrenta a diario. A pesar de las dificultades, ella sigue empeñada en que reciba los mejores cuidados posibles. Todos y cada uno de los miembros de la familia Osbourne han encontrado esta nueva realidad como un reto. Desde el principio, Sharon ha sido la roca de Ozzy, gestionando no solo su profesión sino también su salud y bienestar. Ahora, sin embargo, como su salud sigue deteriorándose, han llegado a un momento en que es inevitable que se despidan. Sharon reveló el otro dato de este momento. Ozzy Osbourne se prepara para decir adiós por última vez después de tantos años de incertidumbre sobre su salud. La decisión de abandonar para siempre los escenarios del rock and roll sería sin duda una de las despedidas más difíciles jamás vividas por un artista con el mismo nivel de compromiso que Ozzy. El 5 de julio del año 2025 está previsto que tenga lugar el acontecimiento. Ozzy actuará con sus compañeros de la banda Black Sabbath en un concierto histórico en Birmingham, que es su ciudad natal y la ciudad. Birmingham es el lugar donde todo comenzó. Este concierto, cuyo tema es Back to the Beginning, es una salida atronadora que este gran icono se merece. Será la primera vez en 20 años que la formación original, compuesta por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, actúe juntas sobre el escenario. Durante este tiempo, tendrán la oportunidad de volver a reunirse y rememorar los buenos tiempos en los que iniciaron su viaje. No solo será la última actuación de la carrera de Ozzy Osbourne, sino que también brindará a sus compañeros la oportunidad de decirle algo definitivo. A lo largo de varias décadas,
los fans han honrado a Black Sabbath como la banda pionera del heavy metal. Este concierto final es una despedida muy personal de Ozzy a los fans que han estado a su lado, apoyándole a través de todo lo que ha pasado. Fue en Birmingham donde Ozzy Osbourne comenzó su andadura en el mundo de la música. Su primer encuentro con Tony Iommi tuvo lugar allí, al igual que la formación de Black Sabbath y el comienzo de la música heavy metal en general. Finalmente, en el año 2025, Ozzy actuará por última vez en el mismo escenario que le dio vida. Los fans se quedaron con la duda de si algún día volvería a los escenarios porque su carrera se vio descarrilada por problemas de salud, que al final se tradujeron en apariciones más cortas. 2019 fue el año en que su camino dio un giro, mientras Ozzy y su familia asimilaban la realidad de lo que el diagnóstico significaba para su futuro. Primero optaron por mantener la enfermedad en secreto. Por otra parte, en el año 2020, él y Sharon tomaron la decisión de revelar la información a todo el público durante una emotiva entrevista en Good Morning America. El anuncio dio crédito a las especulaciones de un gran número de admiradores. Los problemas de Ozzy sobre el escenario y en sus apariciones públicas han sido objeto de debates y especulaciones durante un tiempo considerable. Algunas personas creían que no eran simplemente el resultado de hacerse mayor, sino más bien signos de una afección médica más grave. En poco tiempo, la enfermedad empezó a afectar al movimiento de Ozzy. Con el paso del tiempo, incluso las acciones más básicas se volvieron agotadoras, y caminar se convirtió en una tarea insoportablemente difícil. Las piernas de Ozzy estaban muy afectadas por la enfermedad de Parkinson, según Sharon, que señaló que la enfermedad ejerce su influencia sobre diversas secciones del cuerpo de forma impredecible. Es cierto que había días mejores que otros, pero a medida que pasaba el tiempo, esos días estupendos eran cada vez menos. Aunque el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson fue un acontecimiento que alteró la vida de Ozzy, no fue la única emergencia médica a la que tuvo que enfrentarse. En 2019 sufrió una caída en su propia casa. Su accidente de quad de 2003 se vio agravado por la caída, que agravó las lesiones que había sufrido años antes. Como consecuencia de las diversas intervenciones quirúrgicas que fueron necesarias para estabilizar sus lesiones, estuvo en estado de recuperación durante un tiempo considerable. Su movimiento se hizo mucho más difícil como resultado de la combinación de la enfermedad de Parkinson y la lesión medular, y su capacidad para caminar disminuyó gradualmente con el tiempo. Lo que antes era solo un pequeño problema para caminar se convirtió en una acción casi imposible de realizar. A pesar de que participó en fisioterapia y rehabilitación, el estado de Ozzy mantuvo su tendencia a la baja. Sharon, siempre optimista, se esforzó por reconfortar a los fans en este periodo. Sin embargo, ni siquiera ella fue capaz de ignorar el trágico hecho de que el cuerpo de Ozzy ya no era capaz de mantener las actuaciones llenas de energía que había perfeccionado anteriormente. A pesar del ambiente sombrío, los seguidores de Osbourne le apoyan. Sería difícil rebatir el hecho de que Ozzy Osbourne ha tenido una existencia fascinante. De hecho, mucha gente se ha quedado boquiabierta ante ciertos aspectos de su vida profesional. Años de infancia de Ozzy Osbourne. En Aston, Birmingham, el 3 de diciembre de 1948, Ozzy Osbourne nació en el seno de una familia que se identificaba como perteneciente a la clase trabajadora. Sus padres, Lillian y John Thomas Osbourne, se esforzaron mucho para que sus 6 hijos tuvieran todo lo que necesitaban, mientras John, al que llamaban cariñosamente Jack, trabajaba en turnos de noche como fabricante de herramientas para la General Electric Company. Lillian trabajaba en una fábrica. Ozzy era el cuarto de 6 hermanos, con 3 hermanas mayores llamadas Jan, Iris y Gillian, y 2 hermanos menores llamados Paul y Tony. Ozzy era el cuarto hijo después de sus hermanas. Debido a sus problemas de dislexia, la situación se hizo mucho más difícil, y la escuela se convirtió para él en una experiencia excepcionalmente desafiante. No solo tuvo una infancia difícil, sino que también tuvo que enfrentarse a profundos traumas. A los 11 años se enfrentó a problemas en la escuela que le dejaron secuelas psicológicas duraderas. Estas dolorosas experiencias influyeron mucho en su vida adulta y su carrera. En los años previos a su adolescencia, luchó contra la depresión. Sus problemas emocionales se vieron agravados por la agitación de su vida familiar. Mientras que su madre era conocida por su talento como cantante, su padre era famoso por sus problemas con el alcohol. Cuando más tarde Ozzy reflexionó sobre su infancia, describió a su familia como problemática e inestable. Recordó las tensiones de su familia y cómo afectaron a su infancia. Estas experiencias tuvieron un profundo impacto en él. A los 7 años empezó a mostrar signos de travesura e hiperactividad.
De niño, él y sus amigos participaban en juegos temerarios en el colegio, a veces sobrepasando los límites. Sus problemas de salud mental se agravaron cuando tenía 14 años. Enfrentado a mucha presión y a un sentimiento de desesperación, tuvo momentos de desorientación. Durante una crisis, actuó precipitadamente, pero afortunadamente su familia lo descubrió a tiempo. Sin embargo, la tensión en la relación con sus padres siguió aumentando. También fue el periodo en el que se metió en muchos líos y tuvo comportamientos impulsivos, lo que le acarreó algunos problemas con la justicia. Entonces se produjo un acontecimiento que alteró el curso que tomaría su vida a partir de ese momento. Cuando Ozzy era un adolescente, era un gran fan de los Beatles. Tras escuchar su éxito She Loves You de 1963, se convenció de que estaba destinado a ser una estrella del rock. Por otra parte, su ascenso a la popularidad no fue nada fácil. Tras graduarse en el instituto a los 15 años, Ozzy desempeñó diversos oficios mal pagados, como peón de la construcción, aprendiz de fontanero, aprendiz de fabricante de herramientas, afinador de bocinas en una fábrica de coches y, el más notorio, trabajador en un matadero. En el futuro, esto se convertiría en una característica distintiva de su presencia teatral. A los 17 años, tuvo problemas con la ley tras un acto impulsivo en una tienda de ropa. Fue condenado a 6 semanas en la prisión de Wensel Green. Su padre, deseoso de que su hijo asumiera la responsabilidad de sus actos, decidió no intervenir para ayudarle a evitar las consecuencias. Tras su puesta en libertad, fue consciente de que debía elegir un nuevo camino. Ese propósito se encendió en él gracias a su pasión por la música, despertada por los Beatles. A pesar de sus dificultades académicas, siempre le apasionó la interpretación, e incluso participó en obras escolares como Mikado y HMS Pinafore. Sin embargo, aunque la infancia de Ozzy estuvo llena de adversidades, la música le proporcionó una vía de escape y la oportunidad de reinventarse. Estaba a punto de emprender un viaje que no solo alteraría el curso de su vida, sino que transformaría el heavy metal de una forma que nunca se olvidaría. El impacto que Ozzy Osbourne ha tenido en el heavy metal es incalculable. Una carrera exitosa. Black Sabbath era su banda, y él era el frontman de la misma, con el propósito de establecer un nuevo género musical. Hizo uso de esa plataforma. Este es su género distintivo, que se caracteriza por riffs oscuros y potentes y temas premonitorios que han cautivado al público de todo el mundo. Ozzy Osbourne no solo era vocalista, sino también una figura significativa que alteró de forma permanente el aspecto de la música rock. Junto con Black Sabbath, contribuyó decisivamente a sentar las bases del género heavy metal, lo que puede apreciarse en las notas iniciales del álbum homónimo de Black Sabbath, publicado en 1970, así como en las icónicas melodías de Paranoid. La combinación de su inquietante música con el dramático estilo interpretativo de Ozzy dio lugar a la formación de una nueva ola en el mundo del rock y estableció un punto de referencia para las generaciones posteriores de compositores y músicos. A pesar de ello, la carrera de Ozzy dio un giro importante en 1979, cuando abandonó Black Sabbath. Debido a esta marcha, muchos fans tienen dudas sobre el futuro de Ozzy. Gracias a una notable carrera en solitario, Ozzy pudo volver a establecerse como figura destacada de la industria musical. A lo largo de su carrera, creó su propia banda y colaboró con el habilidoso guitarrista Randy Rhoads, que fue decisivo en el desarrollo del sonido único de Ozzy en solitario. El primer álbum de estudio de Ozzy, The Blizzard of Oz, se publicó en 1980, marcando el comienzo de una próspera nueva era. Crazy Train, un éxito con un riff de guitarra icónico, y Mr. Crowley, una enigmática melodía inspirada en el ocultista Aleister Crowley, fueron también algunas de las obras maestras que produjo el álbum, que pronto se ganó una gran aclamación. La mezcla de atractivas melodías, el excepcional talento a la guitarra de Randy Rhoads y la inconfundible voz de Ozzy en Blizzard of Oz dio lugar a la creación de un estilo único muy diferente al de Black Sabbath. Mientras Ozzy seguía consolidando su reputación, en 1981 publicó su tercer álbum, Diary of a Madman, con el que siguió demostrando que no solo era la voz de Black Sabbath, sino también un músico influyente por derecho propio. Este álbum incluía algunas de las canciones más memorables de Ozzy, como Over the Mountain y Flying High Again, que mostraban su capacidad musical y su potencial creativo en constante desarrollo. Diary of a Madman no solo fue un triunfo económico, sino que también ayudó a Ozzy a consolidar su reputación como leyenda del heavy metal. El álbum no solo mantuvo la actitud audaz de su predecesor, sino que amplió el espectro creativo al incorporar melodías más intrincadas y el trabajo pionero de Randy Rhoads a la guitarra.
no tardaron en convertirse en éxitos canciones como Over the Mountain y Flying High Again, que contribuyeron al éxito del álbum en Estados Unidos, donde fue certificado como doble platino. Por otro lado, el acontecimiento se produjo el 19 de marzo de 1982, inmediatamente después de que Ozzy hubiera alcanzado la cima de su carrera. Randy Rhoads, amigo íntimo de Ozzy y el guitarrista más consumado con el que había colaborado, falleció en un accidente de aviación. El accidente se produjo mientras Ozzy hacía una escala en Leesburg, Florida, fallecido inesperadamente a los 25 años. Rhoads ha dejado un vacío imborrable no solo en la música de Ozzy, sino también en los corazones de sus devotos seguidores. Ozzy está triste por la pérdida, lo que le ha llevado a buscar formas de calmar el dolor. Por otro lado, tomó la decisión de seguir con su profesión tras recibir el apoyo de Sharon Osbourne. Ese mismo año, lanzó el álbum en directo titulado Speak of the Devil, que incluía versiones de canciones populares de Black Sabbath. Debido al hecho de que Ozzy había evitado históricamente tocar canciones de su antigua banda, esta elección fue toda una sorpresa para él, a pesar de que el álbum fue recibido con diversas reacciones por parte de los críticos. Fue un éxito comercial, lo que demuestra que la popularidad de Ozzy no se ha desvanecido. Una nueva era para Ozzy comenzó con el lanzamiento del álbum Bark at the Moon en 1983. El disco en cuestión fue el primero que produjo sin Randy Rhoads. Jake E. Lee, un músico dotado que posee un estilo de tocar la guitarra contundente y preciso, fue seleccionado para desempeñar el papel de guitarra solista. Bark at the Moon, la canción que da título al álbum, se convirtió en un éxito instantáneo y contribuyó a la certificación de platino del álbum. El video musical de la canción también mostraba a Ozzy disfrazado de hombre lobo, lo que se convirtió en un emblema distintivo para él a lo largo de su carrera. Cuando Ozzy publicó The Ultimate Sin en 1986, era un álbum con un aire más comercial que algunos de sus trabajos anteriores. Tras el lanzamiento del álbum, Ozzy expresó su malestar con él. Shot in the Dark fue uno de los temas que contribuyeron al enorme éxito financiero del álbum. Sin embargo, a pesar de ello, fue uno de sus álbumes que más copias vendió, obteniendo una certificación de doble platino en Estados Unidos. No More Tears, publicado por Ozzy en 1991, está considerado uno de los álbumes más exitosos de su carrera. Zakk Wylde, que se convertiría en uno de los guitarristas más famosos del heavy metal, participó en el álbum tras su publicación. La canción que da título al álbum, No More Tears, que cuenta con un bajo potente y una melodía pegadiza, fue la responsable de impulsar el álbum hasta el 7º puesto de la lista Billboard 200 y de que obtuviera 4 certificaciones de platino. Como resultado de este álbum, la técnica compositiva de Ozzy alcanzó una etapa de madurez, y comenzó a incorporar elementos de balada en su música, lo que dio lugar a la creación de singles cargados de emoción como Mama, I'm Coming Home. Tras publicar el álbum No More Tears en 1991, Osbourne procedió a afianzar su lugar en la industria del heavy metal con la publicación del álbum Osmosis en 1995, en el que se incluían temas notables como Perry Mason y See You on the Other Side, que sirvieron como prueba de su madurez musical y de la variedad de su enfoque musical. En 1997, Ozzy y los anteriores miembros de Black Sabbath volvieron a reunirse para actuar en el festival Ozzfest. Este acontecimiento marcó la reunificación de la banda después de haber estado alejados durante un tiempo considerable. El acontecimiento suscitó una gran atención por parte de los fans y los medios de comunicación, lo que demuestra que el poder atemporal de esta famosa banda no ha disminuido. Cuando Ozzy lanzó su álbum en solitario Down to Earth en 2001, tenía entre sus temas canciones como Gets Me Through y Dream. Tanto el público en general como la crítica siguieron reaccionando favorablemente al álbum recién lanzado. Los Osbourne se convirtieron en el centro de atención en 2002 cuando aparecieron en el reality show The Osbournes on MTV. El programa ofrecía una visión honesta y divertida de la vida familiar de los Osbournes. Corría el año 2011 cuando Ozzy y los miembros fundadores de Black Sabbath hicieron el anuncio de que volverían a reunirse y crearían un nuevo álbum. En junio de 2013, la banda lanzó su álbum titulado 13, que marcó el comienzo de su notable regreso. El álbum contenía canciones como God Is Dead y End of the Beginning, como prueba de la amplia popularidad de Black Sabbath. El álbum alcanzó el número 1 en las listas de varios países. Era una fuerza indomable. Es posible observar la influencia de Ozzy no solo en su propia música, sino también en los innumerables músicos a los que ha afectado. Varias de las bandas de rock y metal más exitosas de la actualidad, como Metallica y Slipknot, le han citado como fuente de inspiración.
También desempeñó un papel importante en la introducción del heavy metal en la sociedad popular, ya fuera a través del éxito de Ozzfest, que proporcionó una plataforma para un gran número de bandas, o por su personalidad fuera de lo común, que mantuvo el metal en el punto de mira del público. La carrera de Ozzy se ha prolongado durante más de medio siglo, y sus seguidores se han mantenido fieles a lo largo de toda su trayectoria interpretativa. Desde que tiene uso de razón, ha mantenido una profunda relación con su público. Se podía percibir claramente la consideración, el afecto y la comprensión mutuos que Ozzy tiene con sus fans. A pesar de estar separados por el escenario, aunque sea famoso, se le sigue considerando uno de ellos. El estatus legendario de sus payasadas sobre el escenario solo sirvió para reforzar su reputación. La forma en que su música resonaba profundamente en la gente era otro aspecto que contribuía a la singularidad de su música. Sus conciertos daban la impresión de reuniones de una familia comprometida más que de meras actuaciones, ya que sus canciones se dirigían a los marginados, los rebeldes y las personas que luchaban contra sus propios problemas personales. Fans de todo el mundo expresaron diversas emociones, entre ellas aprecio y dolor, cuando circuló la noticia de su concierto de despedida. Un gran número de personas han acudido a diversas plataformas de medios sociales para expresar su gratitud por el impacto que la música de Ozzy ha tenido en sus vidas. Numerosos seguidores de Ozzy desde hace mucho tiempo están preparando su viaje a Birmingham para asistir al histórico acontecimiento. Están ansiosos por ver personalmente el final de una era. Varias personas están recordando sus experiencias al ver conciertos en directo de Ozzy, recordando cómo sus actuaciones les llenaron de energía y les inspiraron. El significado de esta despedida es comprendido incluso por personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocerle en persona. Ozzy ha mantenido su característica franqueza sobre su estado. A pesar de que su salud se ha ido deteriorando, reconoció la gravedad de sus problemas en una entrevista reciente emitida en su programa de Sirius XM, llamado Ozzy Speaks. Sin embargo, también reflexionó sobre el hecho de que ha sufrido más que la mayoría de la gente. Sin embargo, en la forma típica de Ozzy, no ha perdido su sentido del humor ni su capacidad de perseverar. Aunque es consciente de sus dificultades, no va a permitir que definan totalmente quién es. Sharon ha comentado con frecuencia que, aunque su salud física se esté deteriorando, su alma sigue intacta. A medida que se acerca el momento de su actuación de despedida, Ozzy es consciente de que es su última oportunidad de mostrar su agradecimiento a los fans que han estado a su lado en todo momento. Como alguien que ha estado al lado de Ozzy a lo largo de todo, Sharon desempeñará un papel importante a la hora de garantizar la conservación de su legado. Su papel como su más ferviente defensora y estratega empresarial ha sido constante a lo largo de toda su carrera, lo que garantiza que su nombre seguirá estando en primera línea de la historia de la música. Mucho después de que Ozzy se haya retirado de los escenarios, su impacto seguirá haciéndose sentir de diversas maneras, entre ellas mediante la creación de documentales, álbumes de homenaje y eventos especiales que recuerden su carrera. Aunque Ozzy Osbourne deje de actuar, su música y su legado seguirán siendo importantes para las generaciones venideras. Vida familiar. Un total de 5 de los hijos de Osbourne eran biológicos, mientras que los otros 2 eran adoptados. La turbulenta naturaleza de su vida familiar fue consecuencia directa de su carrera musical, sus problemas personales y el estilo de vida que llevó a lo largo de varias décadas. Mientras Ozzy Osbourne disfrutaba de su vida como estrella del rock en ascenso con Black Sabbath en 1971, conoció a Thelma Raleigh en el club nocturno Rum Runner de Birmingham, donde ella trabajaba. Ese club nocturno estaba situado en Birmingham. Pasado un tiempo, la pareja se casó. Del matrimonio nacieron 2 hijos biológicos, Jessica y Louis Osbourne. Además, Ozzy adoptó a Elliot, que era uno de los hijos de Thelma de una relación anterior. A pesar de ello, la vida familiar de Ozzy no siempre fue un paseo. Tuvieron un paréntesis en su relación como consecuencia del problema personal de él, además de las largas horas que pasaba viajando. Durante el transcurso del documental titulado God Bless Ozzy Osbourne, 2011, que fue producido por su hijo Jack Osbourne, Ozzy declaró que ni siquiera era capaz de recordar las fechas exactas de los nacimientos de sus hijos Louis y Jessica. Finalmente se divorció de Thelma Raleigh a finales de la década de 1970, cuando su matrimonio acabó por no durar. Por otra parte, otra mujer importante entró en su vida y lo alteró todo por completo. A través de su matrimonio con Sharon Osbourne, la vida de Ozzy se transformó para mejor. Cuando Ozzy dejó Black Sabbath, conoció a Sharon Arden, hija de Don Arden, que había sido manager de la banda.
Aunque Sharon desempeñó un papel decisivo en los esfuerzos de Ozzy por revitalizar su carrera en solitario, al principio su relación fue únicamente profesional. Sin embargo, con el tiempo, ambos empezaron a sentir afecto el uno por el otro, y Sharon acabó convirtiéndose en la persona que más influyó en la vida de Ozzy. Durante su matrimonio, que tuvo lugar en 1982, tuvieron 3 hijos, Aimee, Kelly y Jack Osbourne. Sharon no solo fue esposa, sino también manager y mentora de Ozzy, lo que le ayudó a mantener su carrera musical. Esto contrastaba con su primer matrimonio. Ozzy no solo tuvo mucho éxito con su carrera en solitario cuando ella estaba a su cargo, sino que también se convirtió en la organizadora del Ozzfest, que es un conocido evento de música metal. Su matrimonio no estuvo exento de dificultades. A pesar de que Sharon contribuyó significativamente al éxito profesional de Ozzy, las luchas de Ozzy con la adicción, así como el suceso ocurrido en 1989 cuando tuvo acciones inapropiadas hacia Sharon, obligaron a esta a ponerse en contacto con las autoridades para buscar ayuda. La pareja soportó una serie de problemas. Tras ello, Ozzy fue puesto bajo custodia y retenido durante un breve periodo de tiempo. Incluso después de acudir a rehabilitación y esforzarse por disculparse, los dos siguieron muy unidos. A lo largo de sus vidas, los 3 hijos de Ozzy y Sharon, Aimee, Kelly y Jack, han desarrollado profesiones de éxito. A raíz de su participación en el programa de telerrealidad de Osbournes, Jack y Kelly obtuvieron un gran reconocimiento público. Durante este tiempo, Aimee tomó la decisión de distanciarse del ojo público y solo a veces aparecía en público. A pesar de que era conocido por ser una carismática estrella del rock sobre el escenario, Ozzy también era un padre devoto. Como cara B de su álbum Osmosis, 1995, compuso una canción dedicada a su hija Aimee. La canción se publicó cuando se lanzó el álbum. Se oye a Aimee decir, "Siempre serás mi ángel", una cita profunda incluida en la letra de la canción. Este pasaje puede escucharse hacia el final de la canción. Asimismo, la canción My Little Man, incluida en el mismo CD, fue compuesta específicamente para su hijo Jack. Los Osbourne no solo eran famosos por su extravagante estilo de vida, sino también por sus altibajos. Dividían su tiempo entre un palacio en Buckinghamshire, Inglaterra, y una residencia en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Su vida saltó a la primera plana de la atención pública cuando en 2012 estrenó el reality show televisivo The Osbournes, que ofrecía una mirada abierta y en ocasiones divertida a la vida de la célebre familia del rock. A lo largo de 2 décadas, Sharon Osbourne ha permanecido al lado de Ozzy, a pesar de los altibajos que se han producido entre ellos. No solo le ha animado a continuar con su trabajo, sino que también ha estado a su lado cuando ha atravesado momentos difíciles con su salud, sobre todo después de que le diagnosticaran la enfermedad de Parkinson en 2020. A pesar de los periodos turbulentos que se han producido en su matrimonio, sigue siendo uno de los matrimonios más poderosos y reconocidos de la industria de la música rock. ¿Puede compartir su recuerdo más preciado del célebre músico? ¿Qué opina de la decisión que tomó de dar un último concierto? Estaremos encantados de que comparta con nosotros su opinión en el recuadro de comentarios. Te agradeceríamos mucho que le dieras a me gusta a este video, lo compartieras con los demás y te suscribieras al canal. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, te va a encantar.